Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Levítico, el capítulo 1, y nuestro tema, Dios merece lo mejor. Veamos qué nos dicen los versículos del 1 al 3. El Señor llamó a Moisés desde la carpa del encuentro y le dijo: Habla con los israelitas y diles que cuando alguien le traiga ofrendas de animales al Señor, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado o a su rebaño. El que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio debe quemarse completamente. Tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto, para que se le acepte el sacrificio ante el Señor. Llevará el animal a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Qué es lo que nos enseña Dios en este capítulo? Que había que llevar una ofrenda, como ese holocausto, que esa ofrenda era voluntaria, pero lo más importante que nos enseña Dios, que esa ofrenda o ese sacrificio, ya sea de su ganado, de su rebaño, que tenía que ser un animal sin defecto. A Dios no se le podía entregar cualquier cosa. A Dios no podían tomar cualquier animal y entregárselo. Debía ser el mejor, sin ningún defecto, porque Dios quería enseñar que Él se merece lo mejor. Dios quería enseñar a su pueblo que Él es santo y por lo tanto se merece lo mejor. Dios a nosotros no nos da lo que nos sobra, lo que a Él le sobra, perdón. Dios a nosotros, si nos ponemos a pensar, nos da siempre lo mejor. Y como siempre lo he dicho, sin importar a veces cómo seamos. Aún nosotros cometemos errores, aún fallamos, aún tal vez hacemos cosas que no son de agrado para Dios, pero sin embargo, ¿Dios qué hace con nosotros? Él nos bendice, Él cuida de nosotros, incluso hasta de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de los que están tal vez lejos. Él siempre nos está dando lo mejor. Él siempre busca nuestro bienestar. Y eso es lo que quería también enseñar a su pueblo, que así como Él nos ha dado lo mejor, incluso Él nos dio algo muy valioso, algo que tal vez ninguno de nosotros fuéramos capaces de hacer. Él nos dio a su Hijo como ofrenda, como sacrificio, para perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados. Él entregó lo más valioso, podríamos decir, su tesoro más preciado, su Hijo. Si nosotros tuviéramos que hacerlo, ¿será que como padres tendríamos ese mismo amor? Tal vez esa misma disposición de decir, entrego como ofrenda a mi hijo como ese sacrificio. Tal vez no, porque no seríamos capaces, pero sin embargo, Dios nos entregó a su hijo. Dios entregó a su hijo para rescate de nosotros. Entonces vemos que lo que Él hace por cada uno es algo muy grande. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es también darle lo mejor. Pero si hoy en día ya no ofrecemos animales o cereales como acostumbraban antes, entonces, ¿cómo podemos a Dios darle lo mejor de nuestra vida? ¿Cómo podemos darle a Dios lo mejor de cada uno de nosotros? Esa sería una gran pregunta. ¿Qué tengo para darle? ¿Qué tengo para ofrecerle a Dios? Pero no de cualquier manera, no de cualquier forma. Tiene que ser algo valioso, tiene que ser algo importante, algo digno de Él. Entonces, primero, entregar nuestro corazón para poderlo amar, para poderlo servir, pero no debe de ser un amor cualquiera. Tiene que ser un amor que esté dispuesto a todo. Veamos qué nos dice Mateo 22:37.
Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Nos dice que este es el mandamiento más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas, que nos dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Debe ser un amor invencible, un amor dispuesto a superar todos los obstáculos, a vencer todas las pruebas que se presenten en nuestro camino. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que ese amor nos lleve a soportar todas aquellas cosas que puede venir en nuestra contra en el momento que nosotros disponemos servir a Dios, en el momento que nosotros disponemos nuestra vida a Él. No debe de ser un amor que tal vez sea fácil de desvanecer. Por eso dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, sin importar las dificultades, sin importar los obstáculos que pueda haber. Eso es lo que Dios nos pide. Y eso es lo que debemos hacer, entregar nuestro corazón a Dios para poder amarlo, para poder servirlo. Que no solamente seamos esas personas que se congregan solamente porque están a la espera de un milagro, porque tal vez el congregarse se volvió una costumbre. Podríamos decir, cuando yo me congrego, cuando yo busco de Dios, ¿por qué lo hago? Porque realmente lo amo, porque estoy muy agradecido, muy agradecida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por todas las cosas que Él me ha dado, o simplemente lo que decíamos, porque la necesidad me lleva a congregarme, porque el amor a ese milagro es lo que me lleva a congregarme, o por costumbre, porque tal vez me parece chévere, porque ya no sé, ya se volvió una costumbre que el domingo o el día que te acostumbres a congregar, ya es algo como que mecánico. Ah, tengo que ir allá. Ah, es que hoy me toca. Ese me toca mm, se, se vuelve indiferente, se vuelve ya como algo, lo que decíamos, de costumbre. Ya como que me acostumbré a que voy porque la paso bien, porque ya es como un club donde vamos, la pasamos chévere, donde reímos, donde charlamos un ratico y cada quien para su casa. Ah, porque me parece chévere cómo predica el pastor, cómo predica algún líder, algún hermano de la congregación, porque me llama mucho la atención los temas que dan, pero en realidad me parecen chéveres, pero no aplico nada a mi vida. Mi vida sigue siendo vacía, sigo comportándome como siempre lo he hecho, no hay ningún cambio en mi vida. Simplemente me congrego porque quiero pasarla bien, porque quiero salir de la rutina, porque no quiero quedarme encerrado o encerrada en mi casa. Pero la pregunta sería, ¿buscamos a Dios porque realmente lo amamos? ¿Porque realmente estamos necesitados? Y no de un milagro, sino de su presencia, porque realmente he entendido que el estar bajo la presencia de Dios ha cambiado mi vida, ha transformado. Ahora soy una diferente persona. Eso es lo que deberíamos hacer, preguntarnos en esta mañana. ¿Mi corazón sí le pertenece a Dios? Ese corazón que tenemos sí busca a Dios por amor, por agradecimiento, porque quiere estar bajo la presencia de Dios, o por lo contrario, simplemente busco estar bien, busco milagros y no más. Debemos presentarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón dispuesto a enamorarnos de Él. Eso es lo que debemos hacer. La mejor ofrenda que nosotros podemos entregarle a Dios ya no es ese mejor toro, ternero o animal, paloma, como antes se acostumbraba. Ahora es nuestro corazón. Una de las cosas que nosotros podemos presentar a Dios para así ser esa ofrenda grata y darle lo mejor es nuestro corazón. Un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón dispuesto a amarlo, un corazón lleno de amor que esté dispuesto
a superar todos los obstáculos, todas las barreras que a veces se interponen para que nosotros busquemos de la presencia de Dios, para que nosotros busquemos de su presencia, que nosotros podamos regocijarnos en Él. Segundo, dándole el primer lugar. Veamos qué nos dice Mateo 6:33. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan. ¿Qué es lo que nos dice? Primero busquen el reino de Dios y su justicia. En otras versiones dice, y todo lo demás será añadido. Primeramente debemos buscar es a Dios. Dios debe ocupar ese primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero lastimosamente pasa algo. Dios en muchas ocasiones ocupa el segundo lugar y en las peores el último, porque primero son las ocupaciones, primero son las necesidades, primero está a veces la familia, el trabajo. Sí, obviamente son cosas importantes. La familia es algo que Dios nos ha dado, es un regalo maravilloso. El trabajo es algo también muy importante para nosotros y debemos sentirnos muy bendecidos al tener un trabajo, el tener un empleo, porque hay muchos que en este momento tal vez lo desearían tener. Tal vez muchos en este momento están pasando necesidades precisamente por eso, por la falta de empleo, porque no tienen esa oportunidad de trabajo. Pero lo que nosotros hacemos mal es reemplazar a Dios por ello. Cuando nosotros no le damos ese primer lugar a Dios, sino por el contrario. Ay, no, es que tengo que cuidar de mi familia, entonces primero está la familia, primero está el paseo, la diversión con ellos y por último Dios. Es que Dios entiende, es que Dios me habló y dijo que tengo que ocuparme de mi familia, tengo que ocuparme de ella. Sí, obviamente, pero ¿por qué no primero buscar de Dios? Primero, ¿por qué no ir, congregarnos y después sí, bueno, vámonos de paseo, vámonos tranquilos, vámonos bajo la bendición de Dios, pero hacemos las cosas al revés. El trabajo, como hablábamos, muchos tal vez no lo tienen y el que tú y yo ahora lo tengamos es una gran bendición, pero a veces le oramos tanto a Dios por ese empleo, Dios nos provee de ello con un buen salario. ¿Y qué es lo que decimos a Dios después? Si alguien nos pregunta, ¿por qué no ha ido? ¿Por qué ya no ha asistido? Ay, no, es que tengo mucho trabajo. Es que no, es que si dejo de trabajar pierdo los clientes. No, es que el domingo o tal día es tan bueno que pierdo de vender. Y nos olvidamos de quién fue el que proveyó, de quién fue el que nos dio ese empleo, de que si ahora gozamos con ese empleo, que si tenemos la fortuna de poder trabajar, de poder tener ingresos, es gracias a Dios, es gracias a que Él escuchó nuestras oraciones, pero lastimosamente esa bendición a veces se convierte en maldición porque nos aleja de la presencia de Dios y por lo tanto Dios pasa a un segundo plano. Sí, muy agradecidos con el empleo, pero ya no nos acordamos. Tengo que salir tan temprano a trabajar que ya no me da tiempo ni de orar. Y si lo hago, lo hago a las carreras. Y orando, solamente pidiendo para que me vaya bien, para que ese día venda bastante, para que ese día lleguen clientes, bueno, dependiendo del trabajo que realices, dependiendo a eso, es la oración. Pero no nos tomamos el verdadero tiempo para dedicarle a Dios un tiempo de calidad y un tiempo no solamente para pedir, sino también para agradecer, sino también para decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, cuán agradecidos estamos por todo lo que Él hace. Entonces vemos que muchas veces Dios no ocupa ese primer lugar. Primero está la necesidad, primero está el problema, primero está el trabajo, la familia, la diversión, el descanso. Ah, es que hoy estoy muy cansado, es que hoy estoy muy cansada. Yo hoy no voy, voy el otro domingo, voy en el próximo culto. Hay cosas que
A veces realmente se nos salen de las manos, que en realidad Dios entiende, pero Dios no va a entender nunca nuestra pereza, nuestro desánimo. Dios no va a entender que nosotros tengamos otras prioridades antes que Él. Entonces, por lo tanto, en esta mañana meditemos. ¿Dios ocupa ese primer lugar en mi vida? ¿O por el contrario? Después de la necesidad, después del problema es donde yo busco de Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, tengo este problema. ¿Por qué no poner nuestras decisiones en manos de Dios? Antes de cualquier cosa, antes de tomar una decisión, pongámosela en manos de Dios, consultemos a Dios. Eso es ponerlo en primer lugar. Pero no lo que decíamos. Dios ocupa un segundo, un tercer lugar y a veces hasta el último. Primero, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, si son problemas económicos, lo primero que hacemos que es ir al banco, pedir plata prestada, empezar a abrir huequitos para ir tapando otros y destapar más grandes, hasta que nos lleven a un abismo. Si es una enfermedad, ¿a quién buscamos primero? A los médicos que nos recomiendan, a veces a esos curanderos. Entonces, Dios no está ocupando ese primer lugar en nuestra vida. Primero deberíamos de orar, pedirle dirección a Dios, que nos ayude a aclarar nuestra mente, nuestras ideas, qué es lo que tenemos que hacer. Si, bueno, cometimos un error, tal vez hicimos algo imprudente, tal vez no fuimos buenos administradores de nuestros recursos. Bueno, ya lo hice, pero ahora Dios, guíame. Tal vez quiero montar un negocio, pero primero oremos a Dios para que Él nos dé luz verde y diga, bueno, sí, yo te apoyo. O para que nos diga tal vez no, hay que esperar, todavía no es el tiempo. Para que Él nos oriente, para que Él direccione nuestra vida, si con las personas que tal vez nos vamos a asociar son las personas correctas, son las personas adecuadas, pero no, lo que decíamos, primero hacemos todas las cosas, montamos el negocio, nos asociamos y después sí, vienen los problemas, las dificultades, y ahí es donde nos acordamos que hay un Dios, que es ese Dios bombero que nos soluciona los problemas, que apaga ese fuego llamado problemas, llamado dificultades. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, primero debo consultarla a Dios, primero debo colocarla en sus manos para que Él me diga si puedo o no puedo hacerlo. Dios debe ocupar ese primer lugar. Entonces, ¿y cómo lo hago? Demostrándolo con nuestros hechos, con nuestros actos, buscando siempre primero de Él, orando, dedicándole ese tiempo de calidad, escuchándolo también, lo que siempre hablamos, y por eso Dios nos recuerda tanto. Escúchame. También, así como yo te bendigo, así como yo te escucho, también quiero que me escuches. A través de su palabra es donde Dios nos habla. A través de su palabra es de donde Dios nos dirige. Pero a veces, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué hago? Y no lo escuchamos. Ya empezamos, "Ay, es que Dios no me habla, es que Dios me olvidó". Pero si yo no me tomo el tiempo de meditar en su palabra, de poder eh, estudiar su palabra, ¿cómo voy a escuchar a Dios? Entonces, lamentablemente, nosotros no le damos ese primer lugar a Dios. Siempre van a hacer otras cosas, siempre nos vamos a ocupar de otras cosas y a veces la idolatría todavía sigue en nuestro corazón. Y no precisamente de imágenes, sino ese amor al dinero. También muchas veces la familia reemplaza a Dios, lo que hablábamos, se convierte en ese Dios. O el trabajo, nosotros mismos. Entonces, démosle ese primer lugar a Dios, porque Él se merece lo mejor, porque Él nos ha dado cosas muy importantes, cosas muy valiosas. Por lo tanto, nosotros también aprendamos a dar lo mejor de cada uno. Tercero, sirviendo de todo corazón. Veamos qué nos dice Colosenses 3:23.
Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. ¿Qué nos dice Dios? Cuando hagan algo, háganlo de corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor, no como para los seres humanos. Porque nosotros cuando hacemos las cosas para las personas, muchas veces las hacemos de mala gana, porque nos toca, buscando que nos den reconocimiento, buscando recompensa, buscando un halago. Entonces, no lo hacemos bien, simplemente lo hacemos porque nos toca. Pero pongámonos a pensar si lo que estamos haciendo lo vamos a hacer para Dios. Nos esforzaríamos un poquito más. Y lo que Dios busca es que nosotros siempre hagamos las cosas de corazón. Porque cuando hacemos las cosas de corazón, es agradable. Uno siente alegría, satisfacción. Uno se siente feliz al hacerlo. No se convierte en carga. Pero cuando nosotros hacemos las cosas porque nos toca, cuando no ponemos nuestro corazón al hacerlas, simplemente las hacemos como mejor nos parece, como mejor nos sale. No nos esforzamos porque queden bien. Que lo que decimos, si les gustó bien y si no, ajá, que pongan otra persona, que lo haga otro. Pero Dios nos dice, cuando hagan algo, hágalo como para el Señor, hágalo con alegría, con entusiasmo, hágalo con amor. Y eso les va a causar deleite, satisfacción. Se van a gozar haciéndolo, va a causar alegría en ustedes. Pero lastimosamente a veces ni para el Señor hacemos las cosas de corazón. Si para los seres, si para Dios lo hacemos de cualquier forma, si para Dios no nos pulimos un poquito, ¿se imaginan cómo lo hacemos para las personas? Si para Dios que nos ha dado todo, si para Dios que nos bendice cada día, nosotros lo hacemos como mejor nos parece, de mala gana, ¿se imaginan cómo lo hacemos para las personas? Ni lo hacemos. Peor renegáramos. Si lastimosamente para Dios renegamos, para los seres humanos peor. Aprendamos a dar siempre lo mejor. Aprendamos a servir a Dios de todo corazón. Así estés haciendo mucho o poco, pero hazlo de corazón. Dispón tu corazón, dispón tu vida, dispón de tu tiempo para hacerlo. A Dios ofrezcámosle lo mejor. Entreguemos nuestro corazón para amarlo como Él se merece, como Él quiere, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Que siempre Él ocupe ese primer lugar, no el último. Que no solamente sea ese Dios bombero, que lo llamamos cuando hay una emergencia. Que le sirvamos de todo corazón. Que siempre hagamos las cosas disfrutándonos. Que siempre hagamos las cosas buscando agradar a Dios. Y por último, viviendo en obediencia. Veamos qué nos dice Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecer que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que a Dios le gusta más que un sacrificio, más que una ofrenda, que nosotros le obedezcamos, que nosotros podamos ser obedientes a sus mandamientos, a sus mandatos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a ser fieles a Él, que obedezcamos, que vivamos en esa obediencia. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Qué dice? Para Él es mejor que un sacrificio. Para Él la obediencia es mucho mejor que una ofrenda. Y sobre todo, si lo estamos haciendo de corazón. Y sobre todo, si le estamos dando ese primer lugar a Dios. Si le estamos sirviendo de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos, pero como siempre hablamos, a nosotros los seres humanos siempre nos cuesta es eso, obedecer. Muchas veces Dios ya dice no
No lo hagas. Por eso Dios en su palabra nos da leyes, nos da normas. Dios estableció unos mandamientos para que nosotros tengamos unos límites, para que nosotros no sobrepasemos esos límites, para que nosotros podamos entender que hay un límite en nuestra vida y que si nosotros nos pasamos ese límite, puede ocasionar problemas a nosotros, puede ocasionarnos dificultades, incluso puede alejarnos de la presencia de Dios, puede alejarnos de Él, pero nosotros no lo entendemos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, no vemos ninguna barrera, no vemos ningún límite, sobrepasamos esos límites. Y ahí es donde nosotros hacemos las cosas mal, donde le causamos tristeza, enojo a Dios. Entonces, obedezcamos. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y la palabra es clara, algo que nos dice, ¿qué es mejor para Dios? ¿Un sacrificio? ¿Qué es mejor para Dios? ¿La grasa de esos carneros o tu obediencia, mi obediencia? Eso es lo que debemos de tener siempre en cuenta, que nosotros debemos ser obedientes a Dios. Así nos cueste, así no entendamos, como siempre hemos también hablado. Muchas veces lo hemos dicho. A veces no entendemos el por qué Dios nos dice no. A veces no lo entendemos, pero es por nuestro bien. Incluso, no, ahora que ya muchos tal vez tenemos la bendición de ser padres, ahora es donde entendemos por qué antes nuestros padres nos dijeron no, no lo hagas o no te doy permiso. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Nos encaprichábamos, hacíamos pataleta y después terminábamos viviendo las consecuencias. Hoy en día también lo mismo pasa con nuestros hijos. Ahora entendemos el por qué es importante respetar un no, por qué es importante obedecer. Y de hecho eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, aprender a obedecer. Así no entendamos, pero es necesario obedecer, porque muchas veces ese no te puede estar salvando la vida. Algo que siempre yo hablo con mi hijo, algo que le digo, cuando alguno de nosotros, sus padres, diga no, tiene que quedarse con ese no, porque mientras que para él tal vez es egoísmo, mientras que para él es no dejarlo disfrutar de su vida, de su juventud, ese no lo puede estar salvando de una tragedia, le puede estar salvando su vida. Ese no está protegiendo su vida. Tal vez en ese momento él no lo entiende. Tal vez en ese momento él se puede enojar, se puede poner triste, pero después va a decir gracias. Después va a entender y va a decir gracias por ese no. En el momento no lo entendemos, pero después simplemente decimos gracias porque ese no me salvó la vida, porque ese no me evitó un problema, porque ese no me evitó muchas cosas. Y eso mismo sucede con Dios. En el momento no entendemos, en el momento pataleamos, le hacemos pataleta a Dios, tal vez hasta nos enojamos con Él, ya no oramos, no nos congregamos, en fin, pero después entendemos que ese no de Dios nos estaba salvando la vida, que ese no nos estaba evitando tener muchos problemas, que ese no evitó que tal vez nosotros hiciéramos algo que no debíamos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a obedecer, es importante que nosotros cumplamos con esas normas, con esos mandamientos, porque nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida, porque nos pueden evitar problemas, porque nos puede estar cuidando de hacer cosas indebidas, cosas que no debemos hacer. Entonces tengamos siempre en cuenta eso. Entonces en esta mañana meditemos qué es lo que le estamos dando a Dios y cómo le estamos dando. También es algo importante. ¿Qué le estoy dando? Pero ¿cómo se lo estoy dando? ¿Con una buena actitud, de la mejor manera, de corazón o por el contrario, porque me toca? Porque sí quiero que Dios me dé lo mejor para mí, que Dios me bendiga siempre, que Dios esté ahí para mí. Pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo sí le estoy dando lo mejor? ¿Sí le estoy entregando un corazón dispuesto? ¿Sí le estoy entregando
un corazón dispuesto a amarlo sobre todas las cosas, con ese amor invencible, o simplemente es un amor por conveniencia. Sí, amo a Dios, pero cuando Él me bendice. Amo a Dios, pero cuando Él cumple mis necesidades o hasta mis caprichos. Entonces, entreguémonos a Dios y amémoslo de todo corazón. Démosle siempre ese primer lugar. Él se merece eso. Que no ocupe ese último lugar, que no sea simplemente que nos acordemos que existe un Dios en el momento que tenemos problemas, sino que siempre, antes de todo, antes de ese trabajo, antes de esa familia, esté Dios. Antes de cualquier decisión, esté Dios. ¿Cómo le sirvo a Dios? Porque me toca, porque me dijeron, porque me asignaron o porque quiero servirle a Dios de todo corazón. Sirvámosle a Dios siempre con las ganas, dando lo mejor, sirviéndolo de todo corazón y vivamos en obediencia. Así no entendamos, así no nos guste, así no nos parezca, pero entendamos que esa es la mejor forma de demostrarle nuestro amor a Dios, siendo obedientes, siendo fieles a su palabra. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga.